Nuevamente saludos para todos, somos sus amigos Karina Torres y Omel Romero. En esta ocasión les estaremos hablando del valor de la paciencia, pero vamos a ver qué es la definición de este gran valor que a continuación les estaremos compartiendo. La definición de la paciencia es capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse o rebelarse. Muy bien, entonces la paciencia es la capacidad de saber soportar, de saber afrontar y de tener fortaleza aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de las adversidades. Pero la verdad es que es muy fácil perder la paciencia cuando estamos en el tráfico y un carro se nos mete hacia la brava. Es difícil soportar la paciencia cuando los demás no reaccionan o no hacen lo que nosotros esperábamos. Y también es fácil perder la paciencia cuando nuestros derechos son violados o pasamos por alguna injusticia o otros nos cierran el paso en diferentes aspectos de la vida. Entonces, bueno, ser pacientes es trabajo no fácil, pero una persona que es paciente es una persona que tiene un muy buen carácter y es una persona con mucha fortaleza. Nos dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 versículo 22. No la vamos a leer, pero la vamos a decir lo que dice. Nos dice que un fruto del Espíritu Santo es la paciencia, entre muchos otros. Pero entonces esto quiere decir que si nosotros queremos obtener la paciencia, es muy importante que estemos cerca de Dios, que estemos constantemente orando y pidiéndole a Dios esta virtud. Ahora, mi amor, ¿nos puedes leer Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22, por favor? Entonces, en esta cita vamos a ver cómo Dios quiere que todos seamos pacientes. Nos dice la bendita palabra de Dios. También les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios nos invita a tener paciencia con todos, no solamente con los que amamos, sino también con los que nos ofenden. Y nos dice la palabra de Dios que nos encarga que reprendamos a los indisciplinados, que animemos a los que están desanimados, que ayudemos a los débiles y que tengamos paciencia con todos. Esto quiere decir que las personas más débiles, las personas más rebeldes, las personas más difíciles de tratar son las que más necesitan nuestra paciencia. Por ejemplo, tal vez una madre tiene un hijo bien rebelde, ¿verdad? Que colma su paciencia, pero sin embargo ese hijo es el que más la necesita. Amigos, tenemos que vestirnos con el vestido de la paciencia, porque el camino es largo y en este caminar nos encontraremos con distintos tipos de personas, de distintas personalidades, de distintos temperamentos, y vamos a necesitar este gran valor de la paciencia para no hacernos la vida de cuadritos. En Hebreos capítulo 12 versículo 1 nos dice cómo la palabra de Dios en San Pablo nos invita a que corramos la carrera con fortaleza y con paciencia. Para mí la paciencia y la fortaleza así como que van de la mano, porque la paciencia nos da esa fortaleza para saber soportar, para no explotar, para no gritar cuando tenemos ganas de gritar, o sea, para no ahorcar cuando nos están de veras colmando o humillando o diciendo cosas que sabemos que no nos merecemos. La paciencia nos ayuda a poder ayudar a nuestro prójimo. Y San Pablo en Hebreos 12:1 nos dice que corramos la carrera con paciencia, con fortaleza y que también perseveremos. Porque una verdadera paciencia siempre nos va a ayudar a perseverar, a lograr el objetivo, a llegar a la meta sin soltar la toalla. Muy bien, entonces, Amor, ¿nos puedes leer Colosenses capítulo 1, versículo 11, por favor? Pedimos que Él con su glorioso poder los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza, paciencia y con alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Ok, la palabra de Dios nos dice que Dios nos fortalecerá, Dios nos dará la gracia para ser pacientes, para ser perseverantes. A veces nuestra propia familia, con nuestros propios hijos, es muy difícil tener esta paciencia, ¿verdad? O a veces hasta en el mismo matrimonio o hasta en nuestras relaciones de hermanos y hermanos, o de repente mi mamá es muy exagerada o muy estricta y me hace perder la paciencia, pero Dios siempre nos va a dar la gracia de poder no explotar, no dañar, no lastimar, sino saber hablar y saber sacar adelante los problemas. Por eso es muy importante que permanezcamos unidos a Dios en oración, invoquemos constantemente al Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo tiene frutos y uno de sus frutos es la paciencia. En esta vida todo tiene solución y hay que esperar pacientemente, porque no importa el problema, la situación, la enfermedad, la dificultad, todo en su momento. Debemos ser pacientes porque Dios tiene la primera y la última palabra. Él tiene el control en sus manos y la paciencia es la mejor aliada en tantas situaciones de la vida. Así es, y mientras mi esposo busca Santiago capítulo 1, versículo del 3 al 4, en este versículo, en esta cita bíblica, el Señor nos anima a saber que las pruebas son una manera de perfeccionar nuestra paciencia. Vamos a leer Santiago 1 del 3 al 4. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces recordemos que los frutos de la paciencia son fortaleza en el sufrimiento y en las dificultades, sin explotar ni perder la calma. ¡Qué bella virtud! ¿Quién no quiere tener la paciencia para afrontar las dificultades de la vida? La vida es bella, pero la vida no es fácil y la vida tiene pruebas. Y yo pienso que es muy importante que nos hagamos a la idea de que la vida no va a ser fácil, para que cuando lleguen los retos, las dificultades, no perdamos la paciencia. Al contrario, ¿verdad? Pidámosle a Dios que nos dé esta virtud para que podamos afrontar la vida sin perder la calma. Sobre todo nosotros, las parejas, los matrimonios, día a día, tenemos que trabajar y cultivar este gran valor de la paciencia, porque si no somos pacientes, imagínense lo que puede pasar. Los padres con sus hijos, especialmente en la adolescencia, como ustedes comprenderán, practiquemos día a día este gran valor para facilitarnos más la vida. Ahora vamos a reflexionar lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, versículo 10. Hermanos míos, tomen como ejemplo el sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios nos dice, tomen por ejemplo a los profetas, ¿verdad? Que hicieron la voluntad de Dios, que perseveraron, que fueron pacientes. Por ejemplo, Abraham sufrió con paciencia los sufrimientos, pero alcanzó la bendición de Dios. Vemos cómo Job sufrió bastante, sufrió muchísimo, como nadie se imagina sufrir, y sin embargo encontró el propósito de Dios. Y también miramos cómo Jesucristo tuvo que ser humillado, pasó por muchas pruebas difíciles, pero ahora está sentado a la derecha del Padre. Tenemos mucho que aprender de nuestros profetas. Yo te invito a que luchemos por vivir conforme a la palabra de Dios, que nos inspiremos, que nuestros héroes sean todos estos profetas, todos estos homenajes de la Biblia que nos enseñan tanto en cómo nosotros tenemos que afrontar la vida, los problemas, las dificultades, sin perder la fe, sin perder la paciencia, el amor y la esperanza, y todos estos valores y virtudes que necesitamos para afrontar la vida. De verdad, los valores familiares es algo que no puede faltar en nuestro hogar. Amigos, los profetas nunca perdieron la paciencia. Siempre estaban anunciando el amor de Dios y siempre denunciando el pecado. Y aunque el pueblo se cerraba, fueron fieles, pacientes, hasta dar la muerte por proclamar una verdad, la palabra de Dios.
Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse si quieren seguir recibiendo más reflexiones, más valores. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Al Rescate de los Valores Familiares en Instagram, en Facebook y en YouTube. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en el próximo Valor.